Hermanos, vamos a abrir el texto. Daniel capítulo 10. Todo texto bíblico que usted saque de la Biblia, todo texto bíblico tiene su enseñanza. Y aprendemos de él. Daniel 10 es un texto de esperanza. Esperanza escatológica en la palabra de Dios. Esperanza que nos da fortaleza en la aflicción. Cuando hablo de escatológico o escatología, hablo de eventos de los últimos tiempos. Ustedes dirán, el pastor menciona la palabra escatológica, pero la palabra escatológica es eventos de los últimos tiempos. En este pasaje vamos a aprender que los eventos de los últimos tiempos son esperanza para nosotros en la aflicción. Cada vez que usted tenga aflicciones, que usted tenga dificultades, que usted tenga problemas en el Señor, usted mire hacia el futuro. Los eventos de los últimos tiempos son esperanza para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento te pido, mi Dios, que me ayudes a comunicar tu palabra, a explicarla, Señor, con sencillez y que mis hermanos puedan entender, que los amigos puedan entender, que aún los niños puedan entender. Te pido el control de tu Espíritu Santo sobre este lugar, Señor. Guíame con tu presencia para explicar este capítulo del libro de Daniel. Capítulo 10, verso 1 al 21. Nos encontramos, como les dije la vez pasada, utilicé este término y les dije, utilicé el término, un epílogo, ¿no? Cuando la semana pasada prediqué, que hablé de que Samuel había muerto y lo habían sepultado en Ramá. Y dice que Saúl había expulsado a los adivinos y encantadores. Les dije, esto es el epílogo. De aquí viene el desenlace de todo el texto. En este texto también tenemos un epílogo que es en el versículo 1, dice: en el tercer año del reinado de Ciro de Persia, Daniel, también llamado Beltasar, dice aquí, tuvo otra visión y comprendió que la visión tenía que ver con los sucesos que ocurrirían en el futuro, es decir, tiempos de guerra y grandes privaciones de libertad. Ese es el verso 1. Utilicé otra versión, ¿no? En la Biblia Reina Valera dice: en el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltasar. Y dice, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Este epílogo nos muestra que Daniel tuvo una visión y él vio el futuro y él entendió lo que iba a pasar en el futuro, y esto le causó a Daniel gran aflicción de espíritu. Se afligió demasiado por lo que Dios le mostró. Y de este epílogo se desarrolla entonces todo lo que vamos a leer después. Todo lo que vamos a leer después. Dice el verso 2 al verso 9
que él hace oración constante en medio del conflicto ante las futuras adversidades. Él ve lo que iba a pasar en el futuro y él comienza a orar constantemente. El texto dice que él comienza a orar constantemente por 3 semanas. El texto dice 21 días. Él se puso a orar a Dios en medio de esa aflicción que le causó ver algo que iba a pasar con la nación de Israel en el futuro. Y Dios permitió que Daniel observara esa visión. En el verso 2 y 3 dice: en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, y ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Este hombre se puso a orar por 21 días, no comió nada y no se bañó por 21 días. Era tan grande la aflicción de Daniel que él se puso a orar a Dios en su aflicción. Dice que fueron 21 días, hizo oración constante, no se bañó, versículos 2 y 3. Y en ese lapso dice el 4 al 6. Vean el 4 al 6 lo que pasó. En el 4 al 6, él ve una visión. Se le aparece un varón celestial en el versículo 4 al 6 en sus textos. En el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del río Hiddekel, que es el Tigris, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como un color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como estruendo de una multitud. Dice el 4 al 6. Aquí él ve a un personaje. Él ve a un ser angelical. En estos versos del 4 al 6. Los comentaristas, tomando Apocalipsis 1, 13 y 14, que es la misma descripción, ellos comentan y dicen que Daniel vio al Señor Jesucristo, lo vio en su preencarnación. Es decir, Daniel vio a Cristo. Daniel vio a Cristo. Recuerden ustedes que en el Antiguo Testamento Jesucristo se manifestaba. En el libro de Josué 5, 13, 15 y Jueces 6, 11, 23, vemos la aparición siempre de Jesucristo como un hombre celestial y también como se le llama en algunas partes el ángel de Jehová. Se le llama Jesucristo. En este pasaje, en estos versos del 4 al 6, Daniel ve al Señor Jesucristo. Estaba leyendo otro comentario, ¿no? Decían que una pretransfiguración. Recuerden que Jesús se apareció en el monte de la transfiguración con Moisés y Elías. En este caso, algunos dicen no, que él estaba viendo al Señor Jesucristo en ese tiempo de la transfiguración, Daniel. Pero lo que sí se habla con exactitud que él vio a Cristo Jesús reflejado en este texto del 4 al 6. Él estaba orando, estaba preocupado por lo que él vio en el futuro y se le aparece Cristo del 4 al versículo 6. Del 7 al 9 dice que únicamente Daniel vio eso. ¿Por qué razón? Porque todos los demás escucharon los estruendos y las cosas. Y dice el texto que todos se fueron huyendo, ¿no? Todos se fueron huyendo. Dice, únicamente Daniel, con gran temor, logró ver esa visión en el versículo 7 al versículo 9. Entonces, en el primer grupo o primer bloque, o lo que es la parte introductoria, vemos a un Daniel orando. Un Daniel que oró.
algo le preocupaba. Nosotros, cuando algo nos preocupa, es lo primero que debemos hacer. Cuando tenemos una aflicción, es lo primero que debemos hacer. Debemos hacer oración. Debemos orar por varios días. Debemos dejar de comer. Quizás dejar de bañarnos. Quizás ayunar mucho. Quizás clamar mucho. La aflicción produce en usted que usted ore a Dios. Esa es nuestra herramienta. La oración es una herramienta que Dios nos ha dado para cuando usted tenga momentos de aflicción, usted se ponga a orar. Y esta es la primera verdad, el primer punto, la oración de Daniel constante, cuando en su aflicción, al él ver las futuras adversidades. En segundo lugar, vemos una respuesta, él recibe una respuesta. La respuesta dice el texto que fue inmediata, pero entregada tardíamente por causa de una oposición espiritual. Este texto es uno de los pocos que muestra una oposición espiritual. El texto habla de oposición espiritual que nos revela el texto. El primer día que él se puso a orar, Daniel, la respuesta fue enviada. Pero pasó 21 días en oración y la respuesta llegó tardíamente. Y el texto lo dice claramente que hubo oposición. Y dice el versículo 10, con ustedes siguiéndome en sus Biblias, versículo 10. He aquí una mano me tocó. Y he aquí hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. O sea, él se postró con rodilla y puso las palmas de las manos en tierra, en piso. Y él se puso en esa postura cuando dice que la mano lo tocó, dice el versículo 10. En el 8:16, antes de estos pasajes, el 8:16, antes de estos pasajes, había un ángel, ¿verdad? 8:16. Déjeme ubicarlo aquí, 8. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulaid que gritó y dijo: Gabriel, enseña a la visión. El pueblo de Israel, en el caso de Daniel, siempre era utilizado Gabriel para transmitir las informaciones de Dios a Daniel. En este caso, el que tocó a Daniel, tomó postura de rodilla en tierra, como dicen por allí, y manos de palma en la tierra, y lo tocó, fue este ángel Gabriel. Lo tocó en este caso. Ya Jesús lo había visto, se había espumado, ido, desaparecido, es la palabra, la presencia de Jesús. Pero se presenta el ángel Gabriel y dice el texto que lo toca en este versículo 10. Luego dice el versículo 11, Daniel le habla unas palabras: varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte de pie, dice el 11. De su postura de rodillas, con mano en tierra, Gabriel le dice a Daniel: ponte de pie ahora, en el versículo 11. Ponte de pie para que escuchen las palabras que te voy a decir. Daniel tuvo un diálogo con Gabriel en el versículo 12 y 13. Y dice que a respuesta de esa oración hubo una gran oposición espiritual. Leemos el versículo que dice: está atento a estas palabras, dice el 11. Ponte de pie, porque a ti fui enviado. Mientras hablaba contigo, me puse de pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. A causa de estas palabras yo he venido. La respuesta es: mira, el primer día que tú oraste, yo te escuché. Dios te escuchó, Dios te escuchó y envió una respuesta. No pienses que Dios no te escucha o Dios no nos escucha. Dios nos escucha nuestras oraciones siempre. Desde el primer día que tú te hincas y oras, Dios te escucha. En ocasiones la respuesta viene temprana. A veces la respuesta viene tardía.
A veces la respuesta no viene nunca porque no es la voluntad de Dios para tu vida. Pero debes entender por la confianza en Cristo que tú siempre que oras, Dios te escucha el primer día y Él dispone en responderte desde el primer día. Desde el primer día dispone a responderte. Y dice entonces el 13, más el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Aquí habla de un príncipe que es el rey de Persia. Y dice que se le opuso por 21 días. ¿Cómo es eso? Si él era un ángel, si era un ángel como el rey de Persia, que era físico, un rey físico, ¿cómo se le iba a oponer a un ángel, un humano, a un ángel? Entonces, cuando nosotros vemos en el texto bíblico aquí en Daniel 10, en el 13, en el 20, que nos habla de la oposición espiritual, el texto revela dos reinos. Es decir, el texto revela en este texto el Persia y el Grecia, dos reinos físicos, pero el texto siempre muestra algo espiritual. Detrás de un reino físico hay agentes espirituales. Esto nos lo revela el texto, pero te quiero decir que esta verdad no es la verdad central de este texto. Aquí lo revela el texto. Detrás del gobierno de Persia, detrás del gobierno de Grecia, que eran dos gobiernos dirigidos por hombres, habían principados que utilizaban el nombre de Persia y de Grecia para llamarse como demonios y manifestarse como demonios en cada imperio. Por eso dice Gabriel, Dios me envió, pero el príncipe de Persia se me opuso por 21 días para que yo no te diera respuesta. O sea, existía un rey físico, rey de Persia, pero también existía ser angelical, un demonio que también tomaba el nombre, el término como príncipe de Persia. Lo que quiero decir es, ya ahorita lo voy a explicar más claramente, detrás de todo gobierno físico siempre hay agentes espirituales que se oponen a que se haga la voluntad de Dios. Entonces, él da esta respuesta, ¿no? Y dice que mientras daba la respuesta, antes de yo venir, me dice el 12 y el 13, dice el 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, sale otro ángel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia, que se quedara allí luchando. O sea, Gabriel venía a dar el mensaje y se le opuso el príncipe de Persia. Y en esa batalla llegó Miguel a ayudar a Gabriel. Y mientras que Miguel batallaba con el príncipe de Persia, Gabriel vino a la tierra y habló con Daniel. Había oposición espiritual en los aires para que Daniel recibiera la respuesta de Dios. Ahora, la pregunta es, más adelante también lo voy a explicar, ¿será que Satanás tiene discernimiento? ¿Será que Satanás es omnisciente? Porque Dios envió una respuesta y el ángel Gabriel fue a dar esa respuesta. Inmediatamente interviene Satanás. Y Satanás quiere detener la respuesta. Si Satanás no conoce la respuesta, Satanás no es omnisciente. Pero ¿qué enseña a Satanás a discernir lo que probablemente Dios puede darnos a nosotros? Es las circunstancias. Si Satanás evalúa las circunstancias, Satanás no tiene omnisciencia para saber lo que Dios habla contigo o el plan que Dios tiene contigo. Pero a través de las circunstancias fue enviado el ángel mensajero, fue enviado Gabriel. Aquí pasa algo. Daniel tenía una postura quebrantado, había visto una visión. En la oración de 21 días, Daniel seguro decía todo lo que vio en la visión, comenzó a decirlo en oración. Y Satanás quizás percibe nuestras oraciones cuando nosotros oramos a Dios. Y Satanás conoce nuestras vidas, no es porque lee nuestras mentes. Satanás conoce nuestras vidas, es porque nosotros lo decimos con nuestra boca.
Satanás conoce las debilidades de todos nosotros. Porque todos nosotros oramos a Dios. Y le decimos al Señor nuestras debilidades en oración. Y cuando usted se las dice al Señor en oración, Dios las escucha. Pero también el demonio también escucha lo que usted dice con su boca. Y también Satanás conoce las actitudes de nosotros. Satanás evalúa las actitudes y ve hasta dónde nosotros nos enfocamos como humanos. Hasta dónde se enfoca nuestra carne. ¿Dónde están nuestras debilidades? Satanás sabe eso, porque nosotros la demostramos con nuestra carne. Y él entonces ataca. En este caso, Satanás hizo oposición, dice el texto bíblico, en medio de esa respuesta. Y dice el versículo, ¿no? Que se presentó Gabriel. Gabriel en la Biblia se presenta en muchas ocasiones. Miguel también en muchas ocasiones. Se presentaba siempre a defender al pueblo de Israel. Y dice el verso 14 es clave, ¿no? Para el mensaje central. Porque el verso 14 dice así: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Porque la visión es para esos días. En realidad el capítulo 10 no dice no menciona nada lo que es la visión. La visión la menciona el capítulo 11 y el capítulo 12 describe más exactamente la visión. Pero este hombre estaba afligido, de allí sale la verdad central. Este hombre estaba afligido y en medio de esa aflicción, Dios lo que hace es enviarle palabra. Dios les envía es palabra de revelación sobre lo que va a suceder para darle esperanza, para darle ánimo. Por eso es que la verdad que quiero comunicar hoy es que nosotros tenemos una esperanza en los eventos del porvenir, en medio de las aflicciones que nosotros padecemos hoy. Tenemos esperanza. Cada vez que usted tenga una aflicción, cada vez que usted tenga una prueba, cada vez que usted tenga una dificultad, ponga su mirada en los eventos del porvenir. Ponga su mirada en la segunda venida de Cristo. Ponga su mirada en el arrebatamiento de la iglesia. Ponga su mirada en el reino de Cristo sobre nosotros. Ponga su mirada en la transformación de nuestras vidas cuando Cristo venga. Ponga su mirada que reinaremos con Cristo por siempre y siempre. Cuando usted tenga aflicción, ponga su mirada en lo que Dios le ha prometido en el futuro, porque esto es palabra revelada de Dios para cada uno de nosotros, para que nosotros tengamos esperanza en medio de las aflicciones que vamos a vivir en la tierra. Porque no dice la Biblia que no vas a tener aflicción. Jesús nos dijo, en el mundo van a tener aflicciones, pero vean, yo he vencido, y si Cristo venció, Él nos ayuda a nosotros a vencer también. Amén. Entonces, después de la oración, el segundo bloque, podemos llamarlo aumento de la acción, nos habla de una respuesta. Gabriel llega con la respuesta. Miguel se quedó peleando en los aires con un príncipe de Persia. Más adelante vamos a ver que después del príncipe de Persia iba a venir a pelear otro que se iba a llamar el príncipe de Grecia. Hay una verdad revelada aquí, que hay ángeles caídos que están en los aires, de que nosotros no estamos solos, de que en el ambiente hay demonios y que el plan de los demonios es destruir a la iglesia, pero no pueden, porque la iglesia ya ha sido vencedora por medio de Cristo en la cruz del Calvario. Somos más que vencedores. Los demonios quisieran aparecerse y mostrarse a cada uno de nosotros, pero eso no le está permitido. Aunque el diablo está en la tierra, aunque el diablo anda por allí molestando, Dios no permite que el diablo haga de las suyas en totalidad. Porque si el diablo hiciera de las suyas en totalidad,
ya la humanidad no existiera, porque Satanás lo que tiene es rabia y odio en contra de la humanidad y en contra de Dios. Es decir, que el mismo Satanás está siendo controlado por Cristo, porque Cristo tiene el control de la luz y las tinieblas. Cristo tiene el control de la vida y de la muerte. En tercer lugar, versículo 15 al 19. Vemos allí dos verdades. Voy a leer las verdades que salen allí. Dice, con los ojos puestos en tierra, enmudecido a lo que le había dicho Gabriel, verso 15. Dice que uno con semejanza a hombre tocó mis labios para hablar. El mismo Gabriel vuelve a tocarlo para darle fortaleza, para que él pudiera hablar, para que él pudiera escuchar. Y dice en el verso 16-17 que es tocado, me tocó otra vez y me fortaleció para hablar conmigo. La Biblia dice que el Señor es nuestra fortaleza. El Señor es nuestra fuerza. El Señor está en nosotros y Él nos fortalece en medio de las aflicciones. En tercer lugar, este hombre recibe fortaleza para seguir escuchando con atención a este ángel Gabriel, a este ser celestial. Lo tocó otra vez. Y después de darle fuerza, le da la revelación, la verdad de que Dios tiene el control sobre todas las cosas que han de suceder en los últimos tiempos. Vean, hermano, usted lee este pasaje, quizás lo leemos y nunca habíamos entendido que podemos predicar y entender este pasaje. Dios lo que nos está diciendo aquí en el versículo 20 y 21, lo leemos. Y Él me dijo, ¿sabes que por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver a pelear contra el príncipe de Persia. O sea, ya el príncipe de Grecia había sido vencido, ese demonio, y venía otro que era el de Grecia. Y dice, hay que seguir peleando, hay que seguir peleando. Y al terminar, vendrá el de Grecia. Pero dice el 21 se relaciona con el 14 en la verdad central. Y dice el 21, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, que no era uno solo. Si había una batalla espiritual, eran varios ángeles caídos, eran varios demonios que estaban deteniendo a Gabriel y luego se quedaron luchando con Miguel. Y dice que allá queda Miguel, vuestro príncipe, el príncipe de Israel, pero yo tengo que darte esa verdad. Extraemos que el pasaje lo que quiere comunicar es que Dios le iba a transmitir una verdad a Daniel para fortalecerlo en medio de la aflicción, porque él estaba afligido por lo que había visto. Y la verdad central es esa. Hermanos, cuando tú estés afligido, concéntrate en la palabra de Dios. Cuando tú tengas aflicción, concéntrate en los eventos del porvenir que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay unos textos bíblicos, los voy a mencionar rápido. En Isaías, para que vean el paralelismo de lo espiritual con lo material o lo visible con lo invisible. En Isaías 14, 13 y 14 dice, tú querubín, tú pues que decías, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Esto se continúa leyéndose 13, 14 y 15, ¿no? Este pasaje lo menciona Isaías. Aquí está haciendo mención del rey de Babilonia. El rey de Babilonia en su soberbia, el rey de Babilonia dijo, subiré a lo alto, seré semejante al Altísimo. Metafóricamente,
El texto está hablando del rey de Babilonia, pero a la vez está hablando de la figura de Satanás, ángel de Dios, el lucero de la mañana, que también actuó de la misma forma que el rey de Babilonia. Es decir, que como actúan los reyes, como actúan los presidentes de la república, actúan es porque paralelamente hay un mundo espiritual de ángeles caídos, de Satanás, que opera de la misma forma. Como operaba el rey de Babilonia, así también operó Satanás en el pasado. Satanás dijo: subiré en lo alto, seré semejante al Altísimo, seré Dios. Si Satanás, cuando era lucero de la mañana, hizo eso, y de la misma forma estaba actuando el rey de Babilonia. O sea que como actúan los gobernantes de hoy, actúan es porque de la misma forma actúa su padre, el diablo. Que cada actuación de los gobernantes del mundo, ellos reflejan cómo actúa Satanás. En Ezequiel 28, hablando de Tiro, da el mismo ejemplo con Tiro. En el caso de Tiro, vean, Tiro, el rey de Tiro decía, Dios habla del rey de Tiro y le dice: tú eres el sello de la perfección. El rey de Tiro se le hace referencia a que era el sello de la perfección, lleno de hermosura, acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios te pusiste, estuviste sobre tus piedras preciosas. Menciona todas las piedras preciosas. Dice que era un querubín grande y protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad. El texto, proféticamente, Isaías está hablando del rey de Tiro, pero paralelamente hace referencia al mundo espiritual. Esto lo mencionamos en Isaías. En Apocalipsis, hablando del futuro, se habla también de que apareció otra señal. En el cielo, un gran dragón escarlata. Dice que tenía 7 cuernos, 7 cabezas, 10 cuernos. Y tenía unas diademas y tenía una cola que arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. O sea, este texto habla de los eventos futuros que no han sucedido todavía, pero también hace semejanza a Satanás. Recuerden que cuando la Biblia dice que Satanás se rebeló contra Dios, arrastró la tercera parte de los ángeles de Dios. Ejemplo, si son 300 ángeles, 100 se fueron bravos, se enojaron con Dios, se rebelaron. Si eran 3,000, 1,000 se rebelaron. Si eran 30,000 ángeles, ¿cuántos se rebelaron? 10,000, ¿no? 10,000. Si uno de cada 3 ángeles se rebelaron contra Dios, ¿y dónde están esos ángeles rebeldes y caídos? Hoy en día están en la tierra viviendo con nosotros. Y vean la gracia de Dios, el amor de Dios, la protección de Dios con la humanidad, que aunque ellos andan por allí tratando de hacer de las suyas, porque Dios se los permite para enseñar a la humanidad, para enseñar a los gobiernos a que busquen a Dios, para enseñar a la iglesia a que busquen a Dios. Dios permite que ellos hagan ciertas cosas limitadamente, pero ellos están viviendo con nosotros en la tierra y nosotros no los podemos ver porque Dios no lo permite. Vemos en Isaías 24:21 hace referencia a lo mismo, que cuando el Señor venga, el Señor castigará, dice el texto, a los reyes. A los reyes dice, castigará a los ejércitos de los cielos y castigará a los reyes de la tierra. Hablando del paralelismo, en Isaías 24:21 habla de ese paralelismo. Dios va a castigar a los reinos de la tierra, a los presidentes de la tierra, los va a castigar. Y a los principados, príncipes que se han rebelado contra Dios, a ambos van a ser castigados. Es decir, que los gobiernos que se quieren parecer a su padre, el diablo, también serán castigados. Y hoy en día, todos los gobiernos y todos los reyes y todos los presidentes que no tienen a Cristo en su corazón, en ellos está operando Satanás. ¿Por qué no tienen a Cristo en su corazón?
Y si no tienen a Cristo en su corazón, sus actitudes, su conducta, su forma de ser, su forma de actuar en los gobiernos están siendo guiados por Satanás y no por Dios. Aunque aparenten una religión, aunque aparenten creer en Dios, aunque aparenten hablar de Dios, pero con sus acciones muestran que están siendo guiados por Satanás. Hay un último verso que quiero mencionarles antes de Lucas. Me encantó Lucas, el texto en Lucas 10, 17 al 20. Esto lo revela Cristo. Me encantó este texto. Yo lo había leído muchas veces, pero me encanta porque dice en Lucas 10, 17 al 20 que Jesús le dijo a sus discípulos cuando venían en la misión de los 70. Jesús le dijo, ven lo que dijo Jesús: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y quizás hemos leído esto muchas veces, ¿no? Porque Jesús le dice a sus discípulos, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Dijo esto en respuesta a la declaración de sus discípulos: Señor, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Vean, los discípulos llegaron a la misión de los 70 contentos. Llegaron brincando de una pata. No voy a poner a brincar. Brincando de una pata, ¿no? Porque cuando decían los demonios fuera, se iban. Los reprendían, se iban. Contentos llegaron. Y Jesús les dice, vean, ¿por qué se maravillan de eso? Yo vi en el pasado, estoy parafraseando, yo vi cuando Satanás cayó del cielo como un rayo. O sea, Cristo le está hablando a sus discípulos de su preexistencia. Le está diciendo, ¿por qué se maravillan? Yo estuve presente cuando Satanás fue echado del cielo. Antes de todos ustedes, antes de toda la creación de lo físico, yo estuve allí, lo vi cuando cayó así del cielo como un rayo. Yo tengo poder sobre Satanás. No se maravillen de eso. Y al final les da la verdad central. Maravíllense de esto, de que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. No se maravillen de que echan fuera demonios. No se gloríen ni se alaben porque los demonios se sujetan. No se maravillen por hacer exorcismo. Deben estar gozosos y contentos porque al recibir a Cristo, sus nombres están anotados en el nombre de la vida del Cordero y tienen vida eterna. En esto sí deben ustedes gozarse. Porque ellos llegaron muy afanados, muy contentos, porque los demonios se sujetaban. Por eso Jesús les dijo, yo vi cuando Satanás cayó del cielo como un rayo, cuando fue echado del cielo, yo lo vi en mi preexistencia. ¿Por qué se maravillan por eso? Yo tengo el poder sobre todos ellos. Ustedes gloríense porque tienen vida eterna. En Efesios, recuerden que el texto habla de una esperanza en los eventos del porvenir que están en la palabra de Dios, que son nuestra fortaleza, En Efesios 6 nos enseña en el verso 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El texto, Pablo está diciendo que tu fuerza y tu poder vienen es de Cristo. Y usted puede vencer las aflicciones de la vida es con tu relación con Cristo. Lo dice en el versículo 10. Dice, fortalecidos siempre en el Señor. Siempre, hermanos, estén fortalecidos en el Señor. Luego dice en Efesios, del 13 al 16, hermano, hay que estar claro. La batalla espiritual es constante. Solo que usted no la ve. Cuando usted está haciendo algo indebido, quizás puede estar siendo influenciado externamente por un demonio, pero usted no lo ve. Cuando usted hace un hecho pecaminoso o un hecho que no agrada a Dios, que está siendo influenciado por Satanás, pero usted no lo ve. Es su carne, quizás hay influencia de demonios y usted no lo ve. Hay que estar claro. El texto dice que nuestra luz, dice el 11, que el diablo nos acecha en el 11, ¿no? Nos acecha y dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Las versiones claras, Dios habla hoy, versiones claras dice, la lucha tuya no es contra el ser humano.
Pero nosotros somos brutos. Porque nosotros nos matamos entre nosotros como humanos. Nosotros peleamos entre los humanos. Y en la familia, las familias de sangre se matan unos con otros. Porque piensan que la pelea es entre ellos. Y no se sabe el principio espiritual que detrás de toda pelea familiar, detrás de toda política, detrás de todo grupo en donde los hombres viven matándose, los hombres no entienden que detrás de todas esas cosas nuestra lucha no es contra seres humanos. El texto dice contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales en el cielo. Así que así como Daniel tuvo agentes espirituales que se opusieron a que él recibiera esa verdad revelada por Dios, hoy en día también los demonios se oponen para que tú crezcas espiritualmente. Los demonios se oponen para que tú no te congregues. Los demonios se oponen para que tú no leas la Biblia. Los demonios se oponen para que tú no ores. Los demonios se oponen para que tú no crezcas espiritualmente. Porque los demonios lo que quieren es que tú seas un simple cristiano que vienes a la iglesia y abres la iglesia el domingo cuando el pastor dice, abran Daniel. Abran el libro en Daniel 10. Después lo cierras y lo vuelves a abrirle otro domingo. Satanás quiere tenernos así, sujetos sin buscar al Señor. Luego vemos que la fortaleza viene de prepararnos. En el texto de Efesios dice, siempre nos colocamos una armadura. Él habla de una armadura porque, para entender mejor, en el tiempo de los romanos usaban armadura. Y para que los cristianos entendieran mejor la enseñanza, él les habló de una armadura. Y él les dijo, bueno, colóquense la verdad en los lomos. Es decir, en el cinturón, colóquense esa verdad. La verdad de Dios en ustedes. Lo más importante es la verdad. La verdad de Dios en nuestras vidas. La justicia. La justicia es la coraza, el chaleco. Y la justicia son las cosas buenas que usted haga, el buen testimonio, el buen ejemplo. Usted con la justicia, con el buen ejemplo, el buen testimonio, usted vence cualquier ataque del diablo. El evangelio, calzado los pies con el evangelio de la paz. Yo siempre les he dicho que cuando usted evangeliza a la gente, es una herramienta de vencer al diablo. Si usted no evangeliza, si usted no predica, usted está descalzo. Una de las piezas de la armadura de Dios es tener sandalias. Es calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Cuando usted evangeliza a alguien, usted está venciendo a Satanás. Si usted no evangeliza, usted entonces está siendo vencido por Satanás. Luego vemos la fe, la confianza. Daniel tuvo fe y confianza. Es ese escudo con el que nosotros echamos fuera a los dardos del maligno, tener fe. Y luego vemos el casco, que es la salvación. Y por último, la palabra de Dios, que es la espada. Hay unas herramientas de ataque que Dios nos ha dado, que son dos. Herramientas de ataque es la palabra de Dios como espada y la oración. Y si nosotros no usamos la espada, que es la palabra de Dios, si nosotros no oramos, entonces, ¿cómo vamos a defendernos? ¿Cómo nos vamos a defender? Si usted no conoce la Biblia, ni la estudia, ni sabe de la Biblia, ¿cómo se va a defender de los demonios? Si usted no ora, ¿cómo se va a defender de los ataques del diablo? Daniel utilizó o tuvo estas dos herramientas. Daniel oró y Daniel tuvo una verdad revelada, la palabra de Dios. Nosotros no somos ni más ni menos que Daniel. Dios también nos ha dado la oración como herramienta y también tenemos esa espada que es la palabra de Dios, la verdad revelada, para nosotros tener esperanza en el Señor. Entonces, amados hermanos, vamos a ejercitarnos. Vamos a ejercitarnos y vamos a ver los principios. Vean, ¿cuál fue la herramienta de Daniel? Él oró por ¿cuántos días? 21 días. Y hizo oración constante. Constante implica 21 días seguidos. No comió. Usted se pone a orar y inmediatamente le da hambre y se va a Plaza Cuba a comerse 3 hamburguesas. Luego sigue orando. No, Daniel 21 días estuvo sin comer. Hasta se le olvidó bañarse.
Y dice que la oración constante y la atención a los deseos humanos es importante en los momentos de aflicción para una respuesta de Dios, sea una respuesta temprana o tardía, o no haya ninguna respuesta. Siempre bajo la voluntad de Dios. La oración es importante. Ahí está la herramienta. La esperanza. Daniel tuvo esperanza en la verdad revelada en el futuro. La esperanza es los eventos del porvenir, revelados en la palabra de Dios, nos fortalecen en la aflicción. Por lo tanto, debemos anunciar eso. Ya yo se los mencioné. Hermano, si usted tiene aflicción, usted piensa en la esperanza, que tiene vida eterna. Si usted tiene una aflicción, confíe en que Cristo viene pronto y nos lleva. Si tiene aflicción, confíe que usted es del reino de Dios. Confíe que Cristo va a implantar su reino en la tierra, en un cielo nuevo y una tierra nueva. Son eventos del porvenir que están escritos en la Biblia. Confíe en lo que la Biblia dice. Hay un versículo que hace referencia a las aflicciones del tiempo presente. Lo menciona a Pablo, no recuerdo, creo que es Romanos 8. No recuerdo la cita. Pablo dice, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que el Señor nos ha prometido. Pablo dice, cada vez que estén afligidos, ustedes piensen en lo que Dios le ha dado en el futuro. Jesús no te dice, como evangélico, no vas a tener aflicción. Jesús no te dice, no vas a tener pruebas. Jesús no te dice, no vas a tener dificultades. Jesús dijo, vas a tener dificultades, pero cuando eras mundano no sabías qué hacer. Pero ahora que eres cristiano, tienes la fortaleza, la armadura de Dios, la herramienta que Dios te da para vencer las pruebas, las dificultades y las aflicciones. Así que para adelante es para allá. Para adelante es para allá. La verdad de la palabra de Dios, entonces tenemos que estudiarla. Hay gente que no estudia la Biblia y no sabe los eventos del futuro. Hay gente que lee la Biblia y usted le dice, ¿sabes que Cristo viene? Y dice, ¿qué es eso? ¿Dónde dice eso? Eso es triste, ¿verdad? Que uno hable con un cristiano y el cristiano diga, no dice eso, que Cristo viene. O donde dice que va a haber una gran tribulación, donde dice eso. Cuando un cristiano es cristiano y no sabe los eventos escatológicos que son esperanza para él, es porque no está estudiando la Biblia. Por eso el texto nos invita a estudiar las Escrituras. Porque tenemos una herencia para cada uno de nosotros. Bien, por último, esta mañana después que había hecho esta, la escribí porque me llamó la atención de acuerdo al texto. Y dice, el ataque no viene por la omnisciencia de Satán. Creo que ya se los dije. El ataque no viene por la omnisciencia de Satán. Satanás no es omnisciente para saber qué es lo que Dios va a hacer contigo y qué es lo que tú vas a hacer. Satanás sabe las cosas es por las circunstancias, por las acciones nuestras. Satanás, si tú no abres la boca, Satanás, si tú no muestras debilidades, Satanás no las va a saber. Pero Satanás conoce nuestras debilidades, es porque nosotros vivimos abriendo la boca a cada rato y vivimos mostrando con las acciones de nuestro cuerpo las debilidades que tenemos, sí o sí. El que tiene una debilidad lo muestra por los ojos. El que tiene una debilidad lo muestra por las piernas. El que tiene una debilidad lo muestra por las manos. El que tiene una debilidad lo muestra por la boca. Entonces Satanás ve tu debilidad. Tú se la dices cuando la haces. No es que Satanás nos ataca primero. No, Satanás nos ataca porque ya sabe cuáles son nuestras debilidades. Así que, amados hermanos, estos versículos que he compartido con ustedes hablan del paralelismo, lo que algunos llaman guerra espiritual. En el texto dice oposición. Habla de oposición, de pelea. Dice el texto que tuvo Daniel. La verdad central de este texto no es que hablemos de que hay demonios en los aires y que hay una batalla espiritual. Eso sí es verdad. Pero la verdad central de este texto es que nosotros tenemos una esperanza escatológica en la palabra de Dios, que nos da fortaleza en medio de las aflicciones. Cada vez que esté pasando problemas, dificultades y aflicciones, piense en lo que Dios le ha dado, vida eterna.
y en las moradas celestiales que están preparadas para cada uno de nosotros. Entonces Daniel, Dios lo llevó al futuro para decirle, ten esperanza, ten esperanza. El control de lo que va a pasar en el futuro lo tengo yo, dice el Señor. Todo lo que va a pasar en el Venezuela, el control lo tengo yo, dice el Señor. Todo lo que pueda pasar sobre el mundo, el control lo tiene Dios, porque Dios tiene el control sobre todas las cosas. Pasado, presente y futuro. Ya la película está escrita. Dios tiene el control de todos. Dios sabe quiénes son los salvos y quiénes no. Solo que Dios deja que la película se vaya corriendo por sí sola. Pero ya Dios tiene el control de lo que va a pasar al final. Y que Dios nos bendiga. Así que, hermano, en medio de la aflicción, tengamos esperanza en la palabra del Señor. Amén. Dios les bendiga. Vamos a orar. Señor,